Bienvenida o bienvenido a esta nueva exploración. Hoy vamos a sumergirnos en un texto muy interesante que trata sobre un elemento crucial y que a veces, se nos olvida un poco al aprender idiomas. La perseverancia. El material que analizamos la define como esa capacidad de seguir buscando una meta, a pesar de que aparezcan obstáculos. Nuestra idea hoy es desgranar por qué se considera tan importante para que ese deseo de hablar otra lengua se convierta en algo real. Sí, es un enfoque muy completo, porque la verdad es que aborda la perseverancia desde distintos puntos de vista. Toca lo psicológico, lo práctico, o sea, cómo afecta al desarrollo de habilidades, y también el aspecto sociocultural. Vamos a ver cómo esta cualidad es la que al final nos impulsa a seguir adelante y a superar esos baches que inevitablemente aparecen cuando aprendemos un idioma. Es un camino, digamos, complejo. Pues empecemos, si te parece, por la parte mental, la psicológica. Porque aprender un idioma nuevo puede ser una auténtica montaña rusa de emociones, ¿verdad? El texto menciona esas dudas, la frustración, esa sensación de estancamiento, sobre todo, me imagino, cuando te enfrentas a la gramática, que a veces es complicada, o a sonidos que simplemente no existen en tu lengua. Claro, totalmente. Y es justo ahí donde la perseverancia actúa como un ancla, por así decirlo. El texto se basa bastante en la investigación de Carol Dweck sobre la mentalidad de crecimiento. Es esa idea de creer que las habilidades se pueden mejorar con esfuerzo. Y esto es vital, la verdad, porque entonces los errores, como, fallar una y otra vez con las conjugaciones de los verbos en español, ya no los ves como un fracaso terrible, sino como escalones que tienes que subir. Son necesarios. Qué interesante. Eso le da la vuelta a cómo vemos los fallos. Y me pregunto, ¿influye de dónde viene esa motivación? ¿Es igual la perseverancia si aprendes por obligación, para un examen, por ejemplo, que si lo haces porque tienes un deseo real profundo de conectar con otra gente, con otra cultura? Es una muy buena reflexión. A ver, el texto no entra a comparar directamente esos dos tipos de motivación, pero sí que sugiere que la motivación intrínseca, ese motor interno, personal, pues sí que parece alimentar una resiliencia, una capacidad de aguante más sólida. Se trata de encontrarle un sentido, un valor al propio proceso de aprender, más allá de conseguir una nota o una meta que quizás luego desaparece. Comprendo. Bueno, y si pasamos al terreno más práctico, al desarrollo de habilidades, el texto insiste mucho en que aprender lleva tiempo, mucho tiempo. Pone como referencia el marco común europeo, que estima, ojo, entre 600 y 800 horas de estudio para llegar a un nivel C1, y eso en idiomas cercanos al tuyo. Requiere una constancia enorme. Exacto. Y también asumir que el progreso no siempre es evidente, no es una línea recta hacia arriba. El vocabulario, por ejemplo. Se aprende rápido al principio, sí, pero luego retener esas palabras y usarlas con fluidez, con naturalidad. Eso necesita exposición una y otra vez durante meses, o incluso años. Ahí es donde la perseverancia tiene que convertirse casi en un hábito diario, ¿no? El texto ponía un ejemplo muy claro con los tonos del chino mandarín. Menudo reto. Desde luego, dominar esos matices tonales exige una práctica constante, muy atenta, casi diría implacable. Lo que sugiere el texto es que incluso dedicarle 15 minutos al día a practicar los tonos, aunque parezca muy poco, a la larga acumula mejoras muy significativas. Son esos pequeños esfuerzos, día tras día, los que marcan la diferencia. Y luego está ese momento temido por muchos estudiantes, el llamado efecto meseta. Esa sensación de que, por mucho que estudies, ya no avanzas nada. Sí. Es un punto crítico, la verdad. Y es donde mucha gente, lamentablemente, tira la toalla. Lo interesante es que la ciencia cognitiva parece sugerir que a menudo no es un estancamiento real. Podría ser más bien una fase de consolidación neuronal. El cerebro está como asimilando, reforzando lo aprendido antes de poder dar el siguiente salto. O sea, que no es que no pase nada. Posiblemente no. Por eso, perseverar justo en ese momento, manteniendo la rutina o incluso buscando formas nuevas de estudiar para salir de la monotonía, es la clave para eventualmente romper esa barrera y seguir avanzando. Claro. Y aprender un idioma no es solo aprender palabras y reglas, es también adentrarse en una cultura diferente. Y eso puede intimidar bastante. El miedo a meter la pata, a que te juzguen. Totalmente. Y superar esa incomodidad, ese miedo social, también requiere una dosis importante de perseverancia.
El texto lo ilustra bien con el ejemplo de alguien que se apunta a un club de conversación. Al principio es normal sentir mucha ansiedad. Te preocupa la pronunciación, si vas a encontrar las palabras. Puede ser paralizante. ¿Y cómo ayuda exactamente el seguir insistiendo, el seguir yendo a pesar de sentir eso? Pues porque el persistir, al exponerte gradualmente a esa situación que te da miedo, poco a poco ese miedo disminuye. Vas construyendo confianza. Y el texto también toca el desafío de encontrar oportunidades para practicar de forma auténtica si no estás viviendo en el país donde se habla el idioma. Eso es difícil. Sí, eso es verdad. ¿Y cómo se persevera en esa situación? Pues buscando activamente soluciones creativas. El texto menciona plataformas de intercambio online, ver películas o series en versión original, incluso practicar solo simulando conversaciones. Son esfuerzos proactivos. Se trata de transformar lo desconocido, lo que te incomoda, en algo familiar, a base de insistir. Entendido. Y claro, luego están los obstáculos de la vida misma, ¿no? La falta de tiempo, que un día estás menos motivado, problemas personales. Inevitable. Y ahí la perseverancia se transforma en resiliencia, en la capacidad de adaptarte y recuperarte. El ejemplo del texto es muy bueno. Un profesional muy ocupado que aprende francés. Pierde semanas de estudio por un pico de trabajo. Pero en lugar de abandonar, lo que hace es adaptar su forma de practicar. Escucha podcast en el coche, repasa vocabulario en descansos de 5 minutos. Busca los huecos. Exacto. Integra el aprendizaje como puede en su rutina. No se rinde, se adapta. Y eso me lleva a otro punto que menciona el texto. La importancia de redefinir lo que entendemos por fracaso o error. Fundamental. En el aprendizaje de idiomas, cada error no es un callejón sin salida, es información. Es una pista sobre qué necesitas mejorar. La perseverancia te permite abrazar ese proceso. Es un ciclo. Pruebas, te equivocas, ajustas y vuelves a probar. Entiendes que la fluidez no llega de golpe, sino que se construye sobre miles de pequeñas correcciones. Esto conecta mucho con la idea de la práctica deliberada. Esforzarte de forma enfocada, buscando mejorar aspectos concretos, no solo repetir por repetir. Vale, y para ayudar en todo este proceso, el texto también ofrece algunas estrategias concretas para cultivar esa perseverancia. La primera que menciona es ponerse metas realistas y que sean incrementales. Aprender 10 palabras nuevas por semana, no 100. Poder mantener una conversación básica de 5 minutos. Pequeños logros que te animan a seguir. Exacto. Pequeñas victorias. Otra estrategia es diversificar los métodos de aprendizaje. No hacer siempre lo mismo. Combinar una app, como leer un libro, con intentar hablar con alguien. Así evitas aburrirte. Y la tercera es muy importante. Crear un sistema de apoyo. Buscar gente que esté en lo mismo, grupos de estudio, un compañero de intercambio, un mentor, alguien que te anime y ante quien en cierto modo rindas cuentas. ¿Alguna otra clave que destaque el texto? Pues sí, la autorreflexión. Pararse de vez en cuando a pensar cómo vas, qué te está funcionando y qué no, dónde te estás atascando, y ajustar la estrategia. Llevar un pequeño diario sobre tu aprendizaje puede ser muy útil para esto. Y, ligado a las metas pequeñas, celebrar esos pequeños triunfos. Conseguir pedir comida en el idioma. Entender la letra de una canción que te gusta. Son cosas que refuerzan el valor de seguir esforzándote. Te recuerdan por qué empezaste. Entonces, resumiendo un poco todo lo que hemos desgranado del texto, parece que la perseverancia no es simplemente aguantar y ya está. Es algo mucho más profundo. Diría que es como la estructura, el andamiaje sobre el que se construye toda la competencia en un nuevo idioma. Efectivamente, es una mezcla de fortaleza psicológica para gestionar la frustración y las dudas, de disciplina para mantener la práctica constante aunque no veas resultados inmediatos, y de adaptabilidad para moverte en terrenos culturales nuevos y superar la incomodidad. Podríamos decir que es el verdadero motor que convierte la aspiración inicial de aprender un idioma en la capacidad real de comunicarte con fluidez. Y fíjate, todo este análisis nos deja con una reflexión final interesante. Algo que el texto no aborda directamente, pero que surge. Podría ser que el tipo de perseverancia que se necesita varíe, que no sea exactamente la misma si estás aprendiendo, no sé, japonés desde cero, que si aprendes italiano partiendo de una base de francés, por ejemplo, o según las circunstancias personales de cada uno. Es una vía para seguir pensando, ¿no crees? Thanks for joining us. If you enjoyed this episode, please subscribe, like, and share with your friends.